eje temático o el núcleo que nos va a enlazar a los tres en nuestras charlas es el pensar en lo que nos planteó la primera charla, muy interesante y de aplaudir, la del doctor David Felipe Álvarez, y es esa relación real, desde nuestra perspectiva ya materializada, de los derechos humanos, principalmente de la libertad de expresión, con la presentación, la puesta a disposición de los contenidos en el mundo digital. ¿Cómo sucede esto en la realidad? ¿Cómo lo enfrentan realmente los creadores y los medios, ambos, los titulares, personas jurídicas, y los creadores, personas naturales? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo materializan? Lo trataremos de condensar y llevar con este eje las tres charlas. Diciendo esta breve introducción, reitero, le cedo la palabra al profesor Rafael Ortín de Venezuela para que nos haga su amable presentación. Hola, ¿cómo estás? Gracias, Graciela. No tienen idea del placer y la inmensa alegría que tengo por la oportunidad que me han brindado para participar en este maravilloso evento. Muchísimas gracias a la Dirección Nacional del Derecho de Autor de Colombia, a sus coauspiciadores, la OMPI, el SECOLDA, el ELAPI, la Universidad de Tolima, y un agradecimiento muy especial a Carolina Romero, quien me contactó. Para mí fue una sorpresa y estoy muy agradecido. Son muchas las cosas que tengo que decir en muy poco tiempo, por eso diría que durante esta jornada que viene y lo que ya han visto, verán que los modelos de negocios en el entorno digital giran en torno a una economía del conocimiento que tiene como materia prima los derechos intelectuales y en especial el derecho de autor, que inciden de manera directa en las industrias culturales, creativas y del entretenimiento, a una automatización de todo aquello que es posible digitalizar, lo que implican algoritmos protegidos, o dicho de otro modo, a lo que estamos ahorita viendo como la famosa transformación digital de nuestra sociedad, hacia una tendencia a modelos de negocios colaborativos o de conocimientos compartidos, que, como por ejemplo el blockchain, el open source, el open content, el eco-parent commons, entre otros. Y a una nueva economía de datos que es necesario al menos mencionar, y su gestión como factor de competitividad e innovación, y que implica que el dato procesado por los algoritmos que sean correctos sea el más valioso de los activos inmateriales. La razón: son inagotables, se pueden utilizar y se pueden reutilizar, pero sobre todo opera a un nivel donde ningún tangible puede llegar. La mente de la gente, de los consumidores y de los usuarios, a través de esas métricas y de esas predictivas que arroja precisamente el procesamiento de los mismos. De manera que quien piense que estamos en una sociedad de la era de la información, que dio paso a la era de la sociedad de las comunicaciones, no entiende lo que está sucediendo. Actualmente vivimos en una sociedad de los datos que no solamente son privados, teniendo a las puertas, en la esquina, una nueva era que es la cognitiva. En esta última, el ser humano no se detendrá en las fronteras entre lo físico y entre lo virtual. No porque les sean indiferentes, diría yo, sino porque sus mentes ya han integrado la transición entre el espacio y el tiempo. Piense, por ejemplo, en las leyes relacionadas con la protección de la integridad y la privacidad mental de las personas frente a los avances, por ejemplo, de la neurotecnología, para que no se descifren o descodifiquen nuestros pensamientos a partir de la actividad neuronal. Es decir, con este inicio lo que les quiero decir es que no es un secreto que estamos viviendo la desaparición acelerada de lo que conocemos, cumpliendo ustedes, que están de un lado, y nosotros con un rol protagónico en este caos tecnológico, en esta crisis sistémica y no cíclica, como la ha denominado el profesor Manuel de Santis. Lo que hoy piensan ustedes que es, mañana no lo será. No viviremos más nunca en tiempos lineales, sino exponenciales. Y para explicar un poco esto, yo creo que hay que atender y buscar información en las distintas industrias del entretenimiento y de la creatividad y culturales, empezando por la musical, diría yo, por temas de aleatoriedad. Del disco óptico digital CD, que fue hace nada, se pasó a un libertinaje de los sistemas peer-to-peer, por ejemplo, centralizados con el Napster,
luego a los descentralizados, y ahí desencadenó en Cuevana, Taringa, Megaplau, Nutella, etcétera, que decantó al final en un nuevo modelo de negocios que originó este gigante llamado Apple con su producto denominado iTunes y su negocio, el download, donde una obra vendida bajo 90 centavos de dólar, ¿ok? Por canción, 45 centavos iban para los productores de fonogramas, 30% iban para la plataforma tecnológica y el 15% restantes iban para autores y artistas. Esto era perfecto porque había un control absoluto de los titulares de contenido a través de su derecho de exclusiva de puesta a disposición del público establecido en los artículos 8 del WST y 14 del WPPT, tratados OMPI de Internet 1996. No obstante, cuando pensábamos que esto se convertiría en el estándar de la industria, el mercado dio un giro dramático hacia las plataformas tecnológicas como de streaming como Spotify, Apple o Shazam y al menos 25 plataformas a nivel mundial que yo diría que son las que están ahora, pero hasta nuevo aviso. ¿Y por qué yo les digo que hasta nuevo aviso? Porque al menos para artistas y autores, el modelo de streaming ya está en crisis. Cuando el 70% más de los ingresos de la música de ellos y en general de la industria proviene de la ejecución en vivo, desarticulada actualmente por la pandemia, con sus aspectos obviamente positivos, como todo en la vida. Fíjense en el concierto que hubo ahorita en el entorno digital de los artistas venezolanos Servando y Florentino, donde hubo un punto de inflexión. Se vendieron 90,000 entradas virtuales y hicieron más de $1.400.000. Le siguió Arjona, que vendió 200,000 entradas virtuales. Luego vino Marc Anthony, lamentablemente no siguió la misma suerte, aunque yo lo vi, por lo menos yo sí, porque lo vi gratis. Hizo que este modelo, no tengo la menor duda, llegó para quedarse, pero como complemento del espectáculo viviente. Pero mientras los espectáculos en vivo se reacomodan, hay una realidad en este momento, y es que los grandes artistas están vendiendo sus catálogos, porque el streaming, diría yo, funciona para muy pocos. Es decir, entre 500 artistas se reparten la torta, del 37% de la torta de Spotify. Entonces, aunado a una crisis de la música en vivo, se abre un mercado de venta y o cesión de los derechos editoriales, y separo venta de cesión de derechos editoriales hacia un mercado de futuro que definen a estos catálogos de obras musicales como un valor firme mientras sigan las pautas de consumo. ¿Hasta cuándo se van a seguir esas pautas de consumo que conocemos? No lo sabemos, porque esto está cambiando constantemente. Por ejemplo, el fondo Gnosis Sound Fund, que no es una editorial, compró el catálogo de Enrique Iglesias y el catálogo de su Shakira para los colombianos, siguiendo los pasos de Bob Dylan o de Neil Young. ¿Cuáles son entonces esas motivaciones de estos artistas y autores de este calibre para desprenderse de estos catálogos? Quizás ellos entiendan mejor que nosotros este caos tecnológico y es preferible, como dicen aquí en mi país, pájaro en mano que 100 volando. Pero esto no es exclusivo de autores, artistas conocidos. Ya la plataforma, por ejemplo, Royalty Chains, organiza subastas de futuros ingresos de editoriales muy modestas de obras musicales, de obras no tan conocidas, a raíz de la situación que está viviendo el streaming. Y aquí saltamos a la industria del arte de la cual hablarán hoy. Nadie duda que el coleccionismo o la especulación sobre productos exclusivos se puede valorizar rápidamente. El arte siempre ha sido un gran refugio de la inversión de los últimos 40 años debido a esa gran capacidad de mantener el valor. Y aquí entran los ahora de moda Not Fungible Token o sus siglas en inglés NFT, y que no son más que activos digitales basados en un código abierto que, al no ser fungibles, de aquí lo interesante, no admiten sustitutos en la misma condición y sobre la misma red criptográfica de que se trata, y que los convierte, diría yo, en un nuevo producto para un nuevo marketplace basado en tecnología blockchain, siendo el de ahora el Ethereum. Y que unas de las diferencias, y esto es fundamental, con Amazon y con Mercado Libre, que tienen sus marketplaces, es que en estos últimos solo se transan por ahora activos fungibles. Entonces, cualquier archivo, como verán más adelante, o creación digital es susceptible de un NFT
una obra musical, un Twitter, formando parte de lo que han denominado algunos el e-commerce 4.0. Le invito yo a revisar, para los que les gustan los coleccionables, la plataforma Top Shot, barajitas o como le dicen los españoles, cromos, que son digitales, de la NBA, donde pueden ver las clavadas y los tapones de los jugadores de la NBA, donde hay implicaciones de derechos de imagen, obviamente. Ahora bien, ¿qué es lo importante que yo veo aquí con esta tecnología? Que los marketplaces que corren bajo tecnología blockchain, ya se busca que los creadores tengan una liaison, como llaman los franceses, del token con su identidad a través de unas claves y del almacenamiento de esas claves, lo cual haría mucho más seguro, y esto es importante a nivel de privacidad, a estas plataformas en contraposición con estos marketplaces de las Big Tech que no manejan o que manejan es una data propiedad para luego darle tratamiento a partir de algoritmos y así predecir al consumidor lo que quiere al día siguiente. Entonces, si aterrizamos en la industria audiovisual, y aquí conversará mi compañero Nicolás mucho mejor que yo de este tema, no obstante decirles algunas cosas. En esta industria nos encontramos con el Video on Demand o los denominados VOD. Es decir, aquí está el modelo, es VOD de suscripción, del Subscription Video on Demand, que es un servicio a la carta por suscripción que implica un flujo de ingresos más predecibles para los propietarios de contenido. Y este es el modelo de Netflix o de Amazon Prime. La oferta de contenido aquí debe ser mucho más valiosa y atractiva que en el otro modelo, que es el Advertising Video on Demand o el AVOD, que son aquellos que soportan el negocio en publicidad. En principio, estos SVOD, que son los de Netflix o el modelo de Amazon, como les dije, se pensaba que era un modelo de negocio donde habría menos contenido, pero con mucho mayor calidad, basados en una audiencia mucho más enganchada. Pero Netflix, por ejemplo, desmitificó esto de menos contenido. De hecho, nuestro cerebro no está preparado para afrontar tanto catálogo de Netflix. Hay una necesaria preselección de contenido por parte de estas plataformas para la rotación de su producto, lo que hace que nos convirtamos en unos televidentes pasivos, sin habernos dado cuenta. Entonces, además aquí se define, como lo dice Elena Neira, la española, lo que llaman la streaming wars. Y para Netflix, según ella, aunque Netflix lleve a la delantera, es una cuestión de vida o muerte. ¿Y por qué? ¿Contra quién batallará Netflix? Netflix dicen que contra Amazon TV. No lo cree ella, porque esto parece reforzar, Amazon está para reforzar su tarifa prime time. No es el objetivo único lo que hace Netflix. Apple TV tampoco, porque estos vienen a mantener su ecosistema amigable que genera lealtad al consumidor. Entonces Disney Plus, no, porque por ahora Disney Plus lo que pareciera que está haciendo es sentando las bases de su negocio futuro y de sus marcas, aunque se dice que va a ser el líder en 2026 por esos merger y acquisition de productoras audiovisuales, organismos de refusión y plataformas en general. Yo diría que aquí puede ser HBO Max o Hulu, pero sobre todo el competidor todavía no lo conocemos, debe estar por salir con nuevos formatos y no tengan la menor duda de eso. Se pensó que era la plataforma Quibi la semana pasada, con formatos de 10 minutos para smartphones que podían verlos de manera horizontal, es decir, podías verlo de manera horizontal en tu teléfono, con muy buenos guionistas y con muy buena calidad e imagen, pero quizás se adelantó a su tiempo. Es por ello que a mí no me queda la menor duda, y lo digo con toda sinceridad, de que la artista y CEO de Smart Film, Yesenia Valencia, quien me precederá, va por el camino correcto con este contenido vía smartphone. Luego tenemos a estos Advertising Video on Demand que consisten en servicios de video financiados con publicidad. Y el ejemplo típico es el de YouTube, cuyo modelo de negocio se basa por parte de esta plataforma en obtener dinero y los consumidores libre acceso a contenidos atractivos. Su meta era o es lograr reducir la protección de los derechos de autor, evitando medidas tecnológicas en el entorno digital y excluyendo o limitando la responsabilidad por infracciones que puedan cometer estos proveedores de servicios. Bajo este modelo se trata de pasar de un derecho de exclusiva de los titulares de contenido, que tanto que ha costado, a una simple remuneración publicitaria
que consiste en el mejor de los casos en un derecho de remuneración a través de una gestión colectiva obligatoria. Entonces, las soluciones que persiguen los productores audiovisuales y los organismos de radiodifusión, como lo explicará Nicolás, podría ser buscar un canon tal vez digital compensatorio, como lo han tratado de hacer los editores de medios de información en Francia, específicamente, sí, en Francia, en Europa, específicamente en Francia. Y ya que nos nombramos, entonces vamos a adentrarnos un poco en este mundo de la industria de los medios de información y el periodismo. El debate sobre los editores o medios de información en Europa frente a las plataformas tecnológicas lo ha asumido Francia. ¿Ok? Sobre esto entender dos cosas. La primera, que los motores de búsqueda de los Big Tech son esenciales para la catalogación y ordenación de la información, que es determinante y ayuda a los consumidores. Eso no hay que olvidarlo. Y número dos, que no es un secreto que no pocos editores estuvieron y han estado más interesados en licenciar tácita y gratuitamente la difusión de sus contenidos a través de estas plataformas y así tener más visitas en lugar de percibir una remuneración. Diego entonces les hablará sobre la importancia de la Directiva Europea del 2019, que Francia la hizo ley, aunque hay quienes propugnan, repito, un canon compensatorio. En todo caso, y de esto yo estoy seguro que hablaremos posteriormente, cualquier negociación entre plataformas y medios de comunicación será fundamental para evitar uno de los males de este siglo, que es la llamada fake news o desinformación, en una época que a otros la han denominado la posverdad. Ahora entonces nos referiremos a un modelo disruptivo que coadyuvará a los periodistas a desconstruir un poco el monopolio informativo, tomando en cuenta que venía un periodista para este panel y por eso me tomé la molestia. Para los periodistas, ¿ok? La creación por parte de Twitter de una herramienta denominada Superfollow, que es una herramienta de monetización que permitirá cobrar a sus seguidores por más contenido. Es decir, digamos que es un tweet premium. El costo sería alrededor de unos $5 al mes. Al menos en mi país esto sería maravilloso porque ustedes saben que hay una falta de medios increíble. Los periodistas, sobre todo los que son más creativos, si bien hoy o en mi país lo están haciendo mucho para monetizar, trabajan con Patreon y otros en menor medida con Paper y Review, que son plataformas tecnológicas, se encuentran ahora en la coyuntura de trasladar o conciliar, por ejemplo, sus 400 o 500 mil seguidores o más que tienen en Twitter o en Instagram hacia estas plataformas monetizables para mencionarlas. Por ello, tendría que intentar persuadir a sus comunidades de seguidores que utilicen otra tecnología. Es decir, hay una especie de freno psicológico importante. De manera que es una buena noticia si lo de Twitter se da. Ya finalizando, porque no tenemos poco tiempo, las tecnologías disruptivas en el entorno digital nos lleva a otro punto sumamente importante. Ustedes tendrán la semana que viene, creo que en Colombia habrá un foro sobre esto, y son los derechos de autor, si son los derechos de autor un mecanismo de freno para la innovación y para la competitividad. Pareciera que la reciente decisión Oracle versus Google por el reclamo de la violación de los derechos de autor y daños compensatorios del programa de cómputos Java, que en su momento fue de Sun Microsystems, compañía comprada por Oracle y por ende con este nuevo titular, fue copiada en 11.500 líneas, es decir, 0.4% del total de ese software. Unos 37 paquetes que formaban parte del código declarante, es decir, de la Application Program Interface, la API, por parte de esa copia de Google. Esta copia se basaba en que era una estructura organizativa necesaria para que los programadores capacitados en Java, contratados por Google, activaran tareas similares mientras escribían su propio código, que no es otro que el de implementar el Android. Es decir, no necesitaba un código fuente. Como dice la sentencia, cuando uno pide una comida, uno no está pidiendo que te den la receta. Sobre esta sentencia, varias cosas. Lo que buscaba Google, repito, era llegar a esa API, entendida como una interfaz que comunica dos software entre sí para intercambiar datos. Es lo que se llama la interoperabilidad. Si bien había un software protegido por el derecho de autor, Google alegaba un fair use. Se plantea en la decisión
¿cuál es el objetivo del derecho de autor? Recompensar el trabajo creativo de los autores o promover, y esto es importante, el progreso de las ciencias y las artes útiles. Y yo digo y agrego, tomando en cuenta las especiales características que tiene el software y cómo está, digamos, que adherido al derecho de autor. Y se hacen las siguientes preguntas que no deben pasar por desapercibido. El ritmo de la innovación es afectado por los derechos de propiedad intelectual. Fueron los derechos de propiedad intelectual diseñados en una época en que la innovación se concebía de otra manera o de una manera diferente. El hecho es que la Corte Suprema de Justicia americana trae un componente escondido pero fascinante para el derecho de autor. La posibilidad de entender al software, en este caso, la estructura organizativa del Java, como un estándar de la industria. Lo que evita, y esto es muy importante, las licencias cruzadas tecnológicas. Muchas de ellas generando regalías hoy en día de manera ineficiente, con todo lo que ello implica. Conceptos de interoperabilidad, estándares antimonopolio, funcionalidad, esencia facility. En conclusión, la sentencia en lo que a nosotros nos compete es que existen dos maneras de innovar actualmente, al menos en los Estados Unidos. Una innovación incremental y controlada por los derechos de autor y una innovación acelerada y radical basada en el free riding, que es lo que sucedió con este sistema Android para su creación. Así que en materia de tecnología se abre un mundo en el normal enfrentamiento, y esto es importante, entre el derecho de autor y el derecho de la innovación. Todo lo anterior, señores, para finalizar, es el preludio de un tsunami o de un cataclismo que extirpará de raíz la visión que tenemos hoy en día de los negocios vinculados a las industrias creativas en este entorno digital. Estamos en una anarquía tecnológica que es incontrolable, que tiene una gran noticia, al menos, que es una nueva sociedad y es un nuevo orden que es intangible. Y en esto los especialistas de los derechos intelectuales pueden tomar ventaja. Pero esto es que apenas comienza, porque el cambio más profundo todavía no lo tenemos a la vista, pero se está desarrollando. Es la computación cuántica, que no trabaja con bits, trabaja con qubits, que se superponen y entrelazan a través de probabilidades que no son independientes la una de las otras y que es un método distinto al que se ha utilizado hasta la fecha. Y lo venimos utilizando del 3000 años, es el ábaco. Hoy en día tú puedes tener computadora, pero es el mismo sistema. Entonces son supercomputadoras. Ya existen unas 925 patentes y estimamos que para dentro de 15, o se estima que para dentro de 15 o 20 años comience a dar algún resultado. Ojalá estemos aquí para verlo. Y yo con esto me despido y de nuevo le doy las gracias por su paciencia y por su tiempo. Muchas gracias, Rafael. Nos has hecho un viaje un poco vertiginoso por todos los contenidos y la forma en que la tecnología nos está abordando desde todos los flancos y desde todos los sectores que involucran al derecho de autor y a la propiedad intelectual en general. El arte pictórico, la obra audiovisual, el mercado musical, el software. Este fallo muy reciente de Oracle Google de la Corte Suprema de Estados Unidos nos viene a plantear quizá una especie de remesón para algunos, para otros es la demostración, yo me incluyo entre ellos, de que las fuentes del derecho de autor y la discusión del objeto de protección y la discusión de hasta dónde va el alcance del derecho de autor era lo que subyacía en la discusión. Pero ese será motivo de otras charlas, de otras discusiones y no de los que nos abordan hoy. De este mundo tecnológico, de esta visión macro y de todo este panorama y este paseo, vamos a volver al creador, vamos a volver a el hacedor de contenidos, a ese personaje nuestro que es el autor. Rafael, más adelante te compartiremos algunas preguntas propias y del público. Por ahora vamos a dar la palabra a Yesenia. Y Yesenia nos va a hablar de su festival, de sus hacedores,
de ella como actriz e intérprete y de los autores que la acompañan como productores audiovisuales en Smart Films y de su experiencia. Por favor, coméntanos cómo ha sido el trayecto, cómo están logrando formalizar la aseguranza de los derechos de tus creadores y cómo están logrando monetizar sus creaciones. Adelante, Yesenia, es un gusto tenerte con nosotros. Graciela, muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que están conectadas, efectivamente a Derechos de Autor, mil y mil gracias a Carolina, a todos ustedes por esta invitación tan especial y para poder poner este tema sobre la mesa, que es un tema muy, muy importante, precisamente como lo decías, para los hacedores de contenido, para los creativos. Eh, yo alguna vez, incluso Pepe Sánchez, que fue nuestro gran maestro, el hombre que hizo la televisión en Colombia. Pepe Sánchez muere a sus 82 años. Su hija trabaja con nosotros, se llama Magdalena Sánchez, es nuestra directora de comunicaciones. Y alguna vez conversando, Magdalena decía, si mi papá pudiera vivir de sus derechos de autor, mi papá no hubiera tenido que trabajar hasta el último minuto de su vida, porque si no trabajaba no comía. Entonces, digamos que si nosotros empezamos a generar una cultura de derechos de autor, una cultura de regalías, una cultura de pagar por la creatividad, de pagar por lo que se hace, de pagar por lo que estamos viendo, una cultura de pago, yo creo que indiscutiblemente podríamos estar caminando hacia una revolución en muchos aspectos. Yo inicialmente quiero contarles un poquito qué es SmartFilms para que ustedes pues sepan y puedan entender de qué se trata nuestro festival. SmartFilms es un festival de cine hecho con celulares. Es un festival que nos inventamos hace 8 años. Duramos en realidad 9 años, se lo inventó uno de los creativos de mi compañía que se llama Juan Beltrán, que llegó con la idea de, oiga, ¿por qué no nos inventamos un festival de cine hecho con celulares? Pensar en ese momento en hacer cine con celulares, pues eso era terrible, era como, ¿qué les pasa? Están locos, uno no puede hacer cine con celular, pero pues nosotros sí nos inspiramos mucho en una frase que tiene Tarantino, donde Tarantino dice, para contar una historia yo no necesito sino un lente. Y ahí creemos que las historias son las que nos empoderan, las historias son las que construyen sociedades, las historias son las que construyen países, las historias nos transforman, nos dan memoria, nos dan patrimonio. Entonces las historias son muy importantes y hay que contarlas. Pero claro, cuando llegábamos al momento de contar las historias, el cine se nos volvía muy excluyente por dos razones fundamentales. Una, por dinero, porque cuando yo quiero producir mi película y llego a la calculadora, hasta ahí me llegan las ganas de producir la película, porque indiscutiblemente pues cuesta demasiado y el audiovisual tiende a ser muy costoso. Entonces, cuando yo hago las cuentas, pues no, muchas gracias, mi historia se quedó metida en mi cajón. Y dos, porque el cine se vuelve de nicho. Somos como los mismos con las mismas. Entonces, vamos a un festival de cine y nos encontramos los mismos. Vamos a otro festival de cine y nos encontramos los mismos. O sea, somos como los mismos con las mismas. Y llegar allá y entrar a esos círculos se vuelve muy complicado y muy difícil para las nuevas generaciones, para los nuevos talentos. Así que pensar en hacer un festival de cine que fuera absolutamente democrático, que la gente no tuviera que preocuparse por ese lente del que hablaba Tarantino, porque todos nosotros tenemos un celular al alcance de nuestra mano, pues era realmente lo que me motivaba y lo que nos movió a crear SmartFilms. Así que empezamos durante 2 años, estructuramos nuestro festival. Yo sí les quiero contar que fuimos muy juiciosos. Entonces fuimos muy juiciosos porque escribimos absolutamente todo. Tenemos una Biblia de casi 60 páginas donde escribimos todo el festival, cómo lo queríamos hacer, cuál iba a ser ese know-how, cómo íbamos a recibir los cortos, de qué manera, qué necesitábamos. O sea, hicimos todo un ejercicio alrededor de cómo lo íbamos a hacer y de qué manera lo íbamos a hacer. Eh, Le hicimos toda nuestra propiedad intelectual, entonces sacamos la marca, sacamos todos los derechos de autor, hicimos todo y yo les quiero contar que eso hoy en día es mi mayor activo porque gracias a tener ese formato absolutamente registrado, con marca, con toda la propiedad intelectual, ese formato ya es de exportación. Estoy exportando un activo que exporté a México y que lo exporté a Paraguay porque toda esa propiedad intelectual es nuestra.
Entonces ahí entendí que los derechos de autor hacen parte fundamental de nuestros activos como artistas y como hacedores de cultura y de arte, de cine, de entretenimiento. Ahí nosotros teníamos que realmente enfocarnos. Eso duramos casi 2 años. Cuando estábamos listos, entonces nos fuimos y salimos al aire y arrancamos todo nuestro proceso de Smart Films. Para lograr la democratización, nos inventamos inicialmente 4 categorías: la categoría juvenil, que son chicos entre los 12 y los 17 años haciendo películas con sus celulares; la categoría aficionado, que es cualquier persona que quiera contar su historia a través de un celular mayor de 18 años. Está la categoría profesional, obviamente ya para las personas del mundo audiovisual, con estándares de calidad profesionales en guión, en actuación, en fotografía. Y una categoría espectacular, esta no la inventamos nosotros, esta nació eh, en el Ministerio TIC, que un día nos llamaron y nos dijeron como: "Vea, si ustedes van a tener el festival de cine más incluyente del mundo, les faltan las personas en condición de discapacidad". Yo inicialmente me asusté mucho. Yo me acuerdo que tuve una conversación con el ministro David Luna y con su equipo, donde les dije: "Oiga, esto es audiovisuales". Me daba mucho susto pensar en ciegos y sordos haciendo cine. Sentía que no iba a ser capaz de lograrlo, y quiero contarles que ellos me dijeron y me dieron ese parte de fe donde me dijeron: "Hágale, abra el espacio y cuente con nosotros". Yo abrí el espacio de las personas con discapacidad en mi festival. Indiscutiblemente la limitada era yo, porque ustedes no se alcanzan a imaginar los cortometrajes que han llegado. El primer año se lo ganaron 4 ciegos de la ciudad de Medellín, el segundo año unos sordos de la ciudad de Bogotá, además con un cortometraje que estuvo compitiendo en un festival de cine muy importante en Argentina. Entonces ahí empezamos a entender que ellos también podían participar de nuestro festival y que realmente podíamos llegar a todo el mundo, a todo el mundo. Montamos Smart Films con toda la etiqueta y el glamour de los festivales emblemáticos del mundo, porque sabíamos que como éramos un festival que era hecho con celulares y que tenía tanto componente social, porque era democratización, inclusión, apropiación de las nuevas tecnologías, darle voz a la gente, porque cuando la gente cuenta sus historias tiene voz. Entonces era darle voz a las personas y era como generar realmente un proyecto social muy importante. Entonces, como era un proyecto tan social, yo sentía que si nosotros no montábamos a Smart Films con toda la etiqueta y el glamour de los festivales emblemáticos del mundo, pues no iba a pasar nada. Entonces, en Smart Films nuestros participantes se sienten en Cannes, estrenan sus cortos como cualquier premier de cualquier película, tienen su alfombra roja, llevan a su mamá, a su abuelo, a su primo, a su tío, y viven toda una experiencia alrededor de nuestro festival. Eso es nuestro festival. Ahora les quiero contar el tema de la monetización. Resulta que entonces nosotros inicialmente arrancamos siendo un evento cultural, pero yo sí tenía una preocupación muy alta, y es que como estos eventos viven de patrocinios, era muy difícil. Los patrocinios se vuelven difíciles, se vuelven complicados, entonces uno todo el tiempo tiene que estar generando eh, alternativas de innovación para poder conseguirse los recursos para este tipo de cosas. Así que yo, que camino fuertemente por el mundo del emprendimiento, que decidí que no quería que SmartFins fuera simplemente un evento cultural, sino que SmartFins tenía que ser un emprendimiento de la industria creativa, tenía que generar empleo, tenía que dar rentabilidad, o sea, buscando siempre que SmartFins no fuera simplemente un evento cultural, sino que SmartFins tuviera un modelo de negocio propio con el que pudiéramos volvernos autosostenibles. Entonces, la manera que tuvimos nosotros de generar eso fue porque en una conversación que tuve, donde alguien me preguntó y me dijo: "¿Cómo la logra Hollywood? ¿Qué hace Hollywood para poder tener el éxito que tiene?". Incluso, ¿qué hizo Hollywood cuando comenzó? Cuando no tenía las audiencias que hoy en día tienen, sino que arrancó. Entonces pensé y dije: bueno, el product placement. ¿Qué es el product placement? El product placement es lo que pagan las marcas por estar dentro de los contenidos de entretenimiento. Yo les voy a dar ejemplos de muchos product placement que han sido muy famosos en el mundo del entretenimiento. Entonces vemos a Superman tomándose una Coca-Cola, o vemos, por ejemplo, a FedEx
en el náufrago, que es el avión que se cae, vemos, por ejemplo, en FedEx la pelota Wilson, vemos en la Casa de Papel, vimos Estrella Galicia, que es una de las cervezas más importantes de España, que desayunaban, almorzaban y comían con ella. O sea, todas esas cosas se llaman product placement. Esto es lo que las marcas le pagan a los contenidos de entretenimiento para que las metan dentro de sus cortometrajes. Así que nosotros nos inventamos ese modelo de negocio con SmartPins. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a venderle a las marcas las categorías. Y entonces, por ejemplo, les voy a hablar de Motorola. Motorola compró la categoría profesional. Eh, la marca Nosotras compró la categoría aficionado. Entonces, ¿qué hacen nuestros participantes? Hacen product placement de esa marca dentro de sus cortos. Eso lo hacemos con dos objetivos fundamentales. El primer objetivo es que las marcas le empiecen a apostar a los nuevos realizadores y que empiecen a apostarles y a entregarles los valores de su marca y todo lo que implica para ellos hacer marketing a través de los contenidos. Y dos, que estos nuevos realizadores, que estos chicos juveniles, aficionados e incluso los profesionales colombianos aprendan cómo monetizar contenidos. Porque el product placement no es fácil, eso es toda una ciencia de la publicidad y del marketing. Entonces se vuelven retos creativos para nuestros participantes. ¿Cómo leer un brief de una marca? ¿Cómo llegarle a una marca con una propuesta creativa para que patrocine mi película, para que patrocine mis contenidos? ¿Cómo lograr que yo pueda seducir? Porque queramos o no, el audiovisual vive de las marcas. O sea, si las marcas no pautaran en televisión, pues no habrían telenovelas. Si las marcas no generaran estrategias publicitarias a través de los contenidos de entretenimiento, pues no podríamos sobrevivir. Entonces, una manera que tenemos nosotros de monetizar nuestros contenidos es a través del product placement. Entonces, así empezamos a generar este entrenamiento y, por ejemplo, hoy tenemos casos de éxito. Tenemos chicos que arrancaron desde que estaban en la universidad en nuestro festival, porque ya son 7 años, que arrancaron desde que estaban en la universidad y han montado sus productoras, han llegado a contratos con grandes marcas porque aprendieron a monetizar esos contenidos a través de SmartFilms. Entonces, eso para nosotros se volvió absolutamente valioso dentro de nuestro festival y ese es nuestro modelo que estamos exportando a México, a Paraguay y a otros países, pero con la magia del cine. Entonces es unir la publicidad, el marketing, el entretenimiento, la producción de contenidos en una sola cosa. Ahora bien, nosotros somos formato corto, somos Filminutos y nuestros cortos máximo llegan a 7 minutos, que es la categoría profesional. Entonces, por ser formato corto, normalmente los cortometrajes, lo que hace uno como hacedor de eso es por favor, divúlguenlo, hagan todo lo posible por montarme hasta en la China para que todo el mundo vea lo que yo soy capaz de hacer. A eso se le llaman los teaser o se le llaman los tráiler. Un cortometraje es más o menos como un teaser, un tráiler de yo como realizador, que soy capaz de hacer yo como realizador dentro de mi proceso creativo y la mayoría de los cortometrajes pues lo que buscamos es darles visibilidad. ¿Para qué? Pues para que conozcan esos nuevos directores, esos nuevos talentos, o sea, una cantidad de cosas que se generan alrededor de eso. Entonces, digamos que para nuestros participantes es súper importante la visualización de su cortometraje. Pero ahí yo tengo mis reparos y es con el tema de propiedad intelectual. Y es que para visualizar esos cortometrajes, entonces, ¿qué pasa? Pues que toca subirlos a YouTube, toca subirlos a Facebook, toca subirlos a Instagram y generarles estrategias de comunicación para que todo el mundo los pueda ver y generar esa visualización. Y a mí me parece que ahí nosotros estamos cometiendo muchos errores. ¿Por qué? Porque le estamos regalando ese contenido a estas grandes plataformas. O sea, es regalárselas. Y no solamente regalárselos, sino que a veces hay que pagarles para que ese contenido pueda ser visibilizado. Entonces, ahí yo siempre soy como así, que entonces yo con un cortometraje para subirlo a estas plataformas, yo tengo que visibilizarlo de esa manera. Y me parece muy injusto. ¿Por qué? Porque soy yo el que está produciendo, el que está haciendo todos los gastos para tener ese cortometraje y tengo que mandarlo a las plataformas y entregárselo a YouTube, por ejemplo. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues claro, para cada participante es muy difícil porque un participante pues tiene un corto o tiene 2 cortos o tiene 3 cortos y eso suma más o menos unos 15 minutos. Pero nuestro festival hoy en día tiene más de 5.700 cortometrajes hechos con celular. Tenemos
todo este contenido, que además lo tenemos nosotros ya recopilado dentro de nuestro festival. Así que, ¿qué hicimos? Nos inventamos una plataforma que se llama SmartFilms Cine de Bolsillo. Ustedes la pueden descargar. Está en iOS y está en Android. Ustedes pueden descargar esa plataforma y ustedes pueden contribuir con nuestros participantes. ¿Por qué? Porque tiene costo. Entonces ustedes se meten a SmartFilm Cine de Bolsillo y consumen cortometrajes y ayudan y apoyan a las nuevas generaciones que hacen estos esfuerzos para multiplicar y para poder generar mucho más contenido para todos nosotros, pero los apoyamos a través de un precio. Nosotros estamos ya diseñando otra plataforma donde nuestros participantes van a empezar a ver cómo van a empezar ellos a tener regalías de esos cortometrajes. Queremos que no solamente nuestros participantes participen en SmartFilms por todo lo que representa el festival, sino también porque queremos tener una plataforma de regalías a ellos a través de nuestra plataforma Cine de Bolsillo. Así que yo hoy, y quiero cerrar esta charla diciéndoles, tenemos que tener cultura de pago. No es tan chévere. A nosotros los colombianos nos encanta que nos den muchas cosas gratis y tenemos más cultura de lo gratis que del pago. No, hay que pagar, hay que pagar. Hoy en día para ver Netflix tienes que pagar a Amazon, tienes que pagar y eso no está mal. Porque el dinero, por eso se llama, ¿ustedes se acuerdan cuando se habla de fluidez? Porque es líquido, porque el dinero hay que rotarlo y de la manera en que lo rotamos podemos generarles bendiciones a muchas personas. Entonces hay que pagar por el contenido. Es más, deberíamos pagar por los medios de comunicación para que ellos puedan ser independientes. Hay que generar una cultura de pago en nuestro país, en Colombia especialmente, para que podamos empezar a generar pagos por lo que consumimos. Y así vamos garantizando calidad de lo que consumimos y del contenido que todos y cada uno de nosotros está en ese proceso. Entonces, eso quiero contarles, esa es nuestra experiencia en temas de derechos de autor, es lo que queremos generar con nuestros participantes y poder lograr a través de nuestra plataforma generarles esas regalías a ellos para que puedan seguir siendo productores de contenido y que esto no pare, porque si no monetizamos, pues no podemos seguir. Así que muchas gracias a ustedes, Graciela, muchas gracias a todos los que me escucharon. Muchas gracias por una charla tan cálida, tan entretenida y sobre todo tan realista. Yo quisiera, antes de darle el paso a Nicolás, puntualizar un par de los puntos claves que trataste y es, nos hablas de contar historias, nos hablas de compartir historias y eso nos habla de la libertad de creación. Volviendo al tema de la primera charla y a esto que nos han pedido sea nuestro eje temático, esa libertad de creación es parte de un derecho complejo que se llama la libertad de expresión y que tiene un vehículo a través del derecho de autor y que empata perfectamente con esta cultura de pago que tú nos estás queriendo compartir hoy, que es la razón de ser, otra de las razones de ser del derecho de autor, y es remunerar a ese creador. En esta asimetría tan complicada que nos plantea los modelos de negocio y las plataformas, las grandes plataformas, que son estos monstruos enormes, el que ustedes logren crear una plataforma y logren darle salida, visibilidad, comunicación al público de las creaciones a través de estas plataformas por ustedes creadas y con remuneración, pues es más que loable y habla y nos pone aterrizado, materializado esa libertad de expresión, esa libertad de creación y la razón del derecho de autor, los autores. Gracias, Yesenia. No te nos vayas porque más adelante compartiremos contigo otras preguntas. Por ahora, quiero invitar, por favor, a Nicolás Novoa, que nos va a acompañar desde Argentina, con su visión desde los medios de radiodifusión. Nicolás, buenas tardes ya casi y la charla es tuya, la mesa es tuya. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, para empezar, agradeciendo, por supuesto, a la Dirección de Derecho de Autor de Colombia, a su directora Carolina Romero, a Julián, bueno, a todo el equipo, a las entidades que están patrocinando este evento y, por supuesto, a mis compañeros de panel que espero conocer en algún momento personalmente, y a Graciela, que tuvo la amabilidad de moderar esta charla, este panel, y de ayudarnos en su preparación. Bueno, yo voy a hablar por supuesto, sobre los contenidos en el entorno digital
el rol de derecho de autor, la libertad de expresión, pero bueno, con especial referencia a los contenidos periodísticos, al uso de los contenidos periodísticos en línea. Para empezar, lo que tenemos que decir es, como ustedes saben, el modelo tradicional de sustentación de la televisión, de la radio privada y gratuita y también de los medios de prensa ha sido la publicidad. Eso ha ocurrido tradicionalmente. Y lo que ha ocurrido en los últimos tiempos es que una porción significativa de esa inversión publicitaria ha mudado y se ha ido de los medios tradicionales hacia Internet, hacia las plataformas, hacia las redes. Si bien es difícil establecer números precisos en relación a esta transición de los medios tradicionales hacia Internet, de la pauta publicitaria, podemos decir que estaríamos en un número alrededor del 50%. De ese 50% hay que tener en cuenta que las grandes plataformas, las dos grandes plataformas que dominan el mercado, tienen un 80%, ¿sí?, de la pauta digital publicitaria. En consecuencia, podemos decir que en muchos países, Google y Facebook retienen aproximadamente un 40% del total de la pauta publicitaria. Eso para tener una dimensión del problema. Al mismo tiempo, junto con esta cuestión, digamos, relacionada con la publicidad, también se da el fenómeno del uso no autorizado de los contenidos periodísticos por parte de esas mismas plataformas, ¿sí? ¿Cuál es la motivación que tienen las grandes plataformas para utilizar y visualizar, como todos vemos diariamente en nuestros ordenadores, en nuestras computadoras, en nuestros teléfonos celulares, las noticias? Bueno, que con las noticias, como con otros contenidos, captan la atención de los internautas, los mantienen en su ecosistema y en algún momento de la navegación les venden publicidad. A todos nos ha ocurrido, digamos, todos hemos experimentado buscar algún contenido dentro de la red o a través de algún buscador y al poco tiempo, durante muchos días, recibir alguna publicidad, ¿no es cierto?, especialmente destinada a nuestros gustos, ¿sí? Bueno, es evidente, con este panorama, cómo se pone en riesgo la supervivencia de los medios tradicionales de comunicación. Y porque, digamos, si no son autosustentables, si no tienen, como decía recién Cesenia, digamos, si no tienen un sustento económico que les permita desarrollar su actividad con independencia, el riesgo final es que puedan desaparecer. ¿Cómo ha reaccionado el mundo? ¿Cómo han reaccionado los medios de comunicación? ¿Y cómo han reaccionado los principales gobiernos para enfrentar este problema? Bueno, yo voy a hacer una reseña con respecto a eso. Vamos a ver que primero hubo un gran movimiento a nivel europeo con algunos países centrales como Francia, España y Alemania. Y después vamos a ver también el caso del mundo anglosajón, tanto en Australia como en Estados Unidos. Siempre vamos a ver que la estrategia de los medios o de los gobiernos para intentar regular la actividad de las plataformas, el uso de contenidos periodísticos en línea, ha tenido dos ejes centrales. Uno vinculado con el derecho de autor y otro vinculado con el derecho de la competencia o una combinación de ambos. Entonces, si hacemos una breve historia en relación a este asunto, vamos a ver que los primeros impulsos se dieron, como decíamos, en Alemania, en Francia y en España. En Francia, en el año 2012, se promueve una reforma de las leyes de propiedad intelectual para que Google y otras plataformas similares paguen a los editores por la agregación de noticias. ¿Qué pasó entonces? Google amenazó con dejar de indexar a esos medios. Finalmente, un tiempo después, se anunció un aporte por parte de Google a los medios para el desarrollo digital de los medios de unos 60 millones de euros. Y aquel proyecto original, ¿sí?, no prosperó. En Alemania, muy poco tiempo después, en el año 2013, una ley obliga a Google a obtener un permiso de los periódicos para la utilización de sus contenidos. Sin embargo, esta ley no estableció una obligatoriedad o una irrenunciabilidad en relación a ese pago. ¿Cuál fue el efecto? Que Google retiró los contenidos informativos de Google News y de los resultados de Google Search. Los medios pidieron finalmente volver a ser indexados al sufrir una sensible caída del tráfico
de sus sitios. En España, por su parte, en el año 2014, se establece el denominado canon AEDE, un derecho de compensación económica, sí, en este caso de carácter irrenunciable para los editores de noticias, a cargo de los agregadores que indexen sus contenidos. Como todos saben, el efecto de este impulso legislativo en el caso español fue el cierre de Google News en España, cierre que se mantiene hasta el día de la fecha. De todas formas, tal vez el mayor éxito de estos impulsos de los países que acabamos de mencionar fue el apoyo que terminaron dando a una iniciativa de carácter regional, que se plasmó finalmente en la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de autor y los derechos afines en el mercado único digital. Esta directiva europea de reciente sanción es una norma de carácter mucho más amplio que excede los debates relacionados con los medios y las plataformas. Entre otras cuestiones, aborda asuntos tales como nuevas normas tendientes a reforzar la posición de diversos titulares de derechos, productores de música, de películas, escritores, músicos, intérpretes, para que puedan ser remunerados por la explotación en línea de sus contenidos. También esta norma tiende a garantizar un mayor acceso transfronterizo y en línea a contenidos protegidos por el derecho de autor. Por ejemplo, promoviendo un aumento en la disponibilidad de obras en plataformas debido a demanda, la digitalización y difusión de obras que están fuera del circuito comercial, la promoción de la difusión en línea de copias de obra de arte en dominio público, etc. Asimismo, se establecen nuevas limitaciones y excepciones al derecho de autor para la educación, la investigación o la conservación del patrimonio cultural. En su artículo 15, ahora sí, la directiva refiere expresamente a los medios de prensa y otorga a las editoriales un nuevo derecho que les permita recibir una remuneración por el uso de sus contenidos. ¿Sí? Este derecho aplica únicamente al uso realizado por parte de los proveedores de servicios en línea con ánimo de lucro. No aplica, en cambio, a los usuarios individuales. Tiene una duración de 2 años desde la primera publicación y no afecta en principio a los hipervínculos ni al uso de palabras sueltas o extractos muy breves de una publicación de prensa. La publicación de prensa es definida en el artículo 2 de la directiva como una recopilación compuesta principalmente por obras literarias de carácter periodístico, pero que también puede incluir otras obras y prestaciones. ¿Qué sucedió luego de la sanción de la directiva? Se estableció un plazo para que cada país miembro de la Unión Europea transpole esa directiva a su legislación nacional. Ese plazo está próximo a vencer en junio de este año, en junio de 2021. Francia fue el primer país en transponer la directiva a su ley nacional. Cuando ello ocurrió, Google sugirió que la autorización para el uso de contenido periodístico debía ser gratuita y quien exigiera un pago vería afectada su visibilidad en los resultados de búsqueda. A raíz de ello, la autoridad de competencia francesa dictó una medida cautelar que obligaba a Google a negociar con los editores e informar sobre los beneficios económicos obtenidos por el uso de ese contenido periodístico. Esa medida cautelar fue ratificada, confirmada por el Tribunal de Apelaciones de París. Como último dato, en enero de 2021 se dio a conocer que 121 medios de prensa franceses firmaron un acuerdo de 3 años con Google, en el cual se estableció el pago por el uso de sus contenidos. La ley francesa, esto es importante señalarlo, prevé la opción de que los medios puedan negociar en forma individual, en forma grupal o también a través de una sociedad de gestión colectiva, diferenciándose así del caso español, de la ley que referíamos recién, del canon AEDE, que establece una representación obligatoria a través de una sociedad de gestión colectiva que en España es CEDR. En España, también luego de la sanción de la directiva, y mientras se debate su traspaso a la legislación nacional española, se ha anunciado la irrupción de un nuevo producto de Google que se denomina Google News Showcase, que es un agregador de noticias para móviles, sea tanto sistema Android o Apple, y que ha determinado que la compañía busque acuerdos con diferentes grupos de comunicación en los principales países del mundo. En Alemania también se ha publicado que Google ya ha firmado acuerdos con los principales medios de ese país. Eso en lo que hace a la Unión Europea. En cuanto
Australia, que se ha convertido en uno de los actores principales en este debate y en esta lucha por lograr un reconocimiento y una remuneración a favor de los medios de prensa, los debates o las discusiones empezaron con fuerza en el año 2018, en el mes de diciembre de 2018, a pedido de Scott Morrison, que en ese momento era tesorero, ahora es primer ministro australiano. Se propusieron medidas para contrarrestar la posición de dominio del mercado de Google y Facebook y reforzar la vigilancia en su gestión de la información, de la publicidad y los datos personales de los usuarios. Esos eran los 3 ejes del informe. Ese informe concluyó que Google y Facebook se han convertido en intermediarios entre los medios de comunicación y la audiencia, lo que reduce el valor de la marca de los medios y sus ingresos publicitarios, en especial de la prensa, hasta amenazar su viabilidad. Denuncia el informe la falta de transparencia de los algoritmos que las plataformas digitales utilizan para jerarquizar y mostrar contenidos informativos y anuncios publicitarios. Asimismo, determina el informe con claridad que Google se beneficia con la inclusión de contenido informativo en los resultados de búsqueda, incrementando el atractivo de su motor de búsqueda y reteniendo la atención de los usuarios que luego monetiza. Finalmente, señala que hay un desequilibrio notorio en el poder de negociación de los medios y las plataformas. ¿Qué es lo que propone entonces la autoridad australiana? En primer lugar, medidas para atenuar el poder de mercado de las plataformas, limitando fusiones y adquisiciones cuando se demuestra que ellas tienen por objeto remover un potencial competidor o implican una acumulación exorbitante de información. Asimismo, obliga a los proveedores de sistemas operativos a ofrecer a los usuarios diversas opciones de navegadores y a los proveedores de navegadores opciones de motores de búsqueda diferentes. Asimismo, plantea medidas para monitorear la actividad de las plataformas digitales y las consecuencias para medios y anunciantes, incluyendo posicionamiento y aparición de anuncios, noticias y contenido periodístico. En particular, el informe denuncia la falta de transparencia de los algoritmos que las plataformas digitales utilizan para jerarquizar y mostrar contenidos informativos y anuncios publicitarios, como decíamos recientemente. Concretamente, se propone, luego de este análisis, que las plataformas entreguen un código de conducta que incluya criterios de reparto de ingresos con los medios. Si ello así no ocurriera, sería la autoridad de aplicación, la autoridad de medios y comunicación, la que desarrollaría y presentaría dicho código. En respuesta a ello, Google y Facebook amenazaron con retirar toda noticia de sus servicios en Australia, tanto en relación a noticias nacionales como internacionales. En julio del año 2020, ya recientemente, se presentó entonces por parte de la autoridad de aplicación un borrador de código de negociación de carácter obligatorio para que las plataformas negocien con los medios una compensación por el uso de sus contenidos. Finalmente, ese código fue aprobado por el Congreso australiano en el mes de febrero de 2021 y hoy es ley. Google y Facebook reaccionaron al respecto señalando que el código no contemplaba los beneficios derivados del tráfico que ellos aportan a los medios. Como consecuencia de ello, Facebook bloqueó temporalmente el acceso a las noticias. A raíz de ello, el gobierno australiano dio marcha atrás y modificó el código, haciendo una expresa mención a ese aporte y abriendo la posibilidad de que las plataformas queden eximidas del pago de la retribución cuando demuestren haber contribuido al sostenimiento de los medios o al desarrollo de contenidos noticiosos. Sin embargo, actualmente, muy recientemente, se informó que Google llegó a un acuerdo con unos 50 medios australianos por el pago de sus contenidos. Para tener una dimensión del problema, en Australia se ha señalado que de cada $100 que se invierten en publicidad digital en ese país, $53 se destinan a Google, 28 a Facebook y tan solo 19 al resto de los medios digitales. En Estados Unidos también hubo movimientos importantes en relación a este asunto, principalmente a partir de un informe del Congreso de los Estados Unidos que determinó que Google, Facebook, Apple y Amazon son monopólicas. Google se determinó, lo es en el mercado de las búsquedas, y Facebook en el de las redes sociales. Se las acusó de haber abusado de su poder para cobrar tarifas excesivas, para imponer términos contractuales abusivos y para extraer datos valiosos de personas y empresas. A raíz de ello, se determinó que Google sea demandada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos junto
con 11 estados que adhirieron a la demanda. Es una demanda antimonopolio contra la controlante de Google, Alphabet, acusándola de abuso de posición dominante en el mercado de búsquedas y de la publicidad en Internet. Entre otras consideraciones, se destacó el notorio desequilibrio entre el poder de negociación de las plataformas y los medios, y se instó a considerar una legislación que permita a los editores de prensa y a los radiodifusores a negociar colectivamente con las plataformas dominantes. Se destacó asimismo la enorme caída en los ingresos, el cierre de medios y las pérdidas de empleos en el ámbito de los medios de prensa y comunicación, recordando la importancia de la prensa libre y sustentable, con especial hincapié en la relevancia de los medios de prensa de carácter local. Vemos entonces que tanto en Europa como en Australia y también en Estados Unidos se hace una especial referencia al momento de analizar estas normas, estas propuestas legislativas, una expresa referencia a la necesidad de mantener o de permitir que los medios de prensa y de comunicación sean autosustentables, ¿sí? Que no tengan que depender de ningún gobierno ni de nadie para poder solventar sus costos, ¿no es cierto? Ya que se sabe y se ha estudiado, digamos, que el desarrollo de un periodismo de calidad es algo costoso, ¿no es cierto? Y que requiere de grandes inversiones. De tal forma, hay algo curioso que se da en este debate, y es que del lado, digamos, del lado de las plataformas, se ha argumentado que todas estas restricciones, entre comillas, que se proponen para el uso de contenidos noticiosos, atentan contra la libertad de expresión, cuando realmente lo que ocurre es que la situación actual, con la publicidad trasladándose de los medios tradicionales a las plataformas, ¿sí? Y el uso no autorizado de los contenidos que tan costosamente desarrollan los medios por parte de esas mismas plataformas, determina en realidad una grave afectación a la libertad de expresión. Para cerrar esta breve reseña, me gustaría terminar en respuesta a esa pregunta, digamos, si se está afectando o no la libertad de expresión al no reconocerle a los medios de prensa una remuneración por el uso de sus contenidos. Me gustaría leer muy brevemente un manifiesto de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas en relación a este debate. El manifiesto dice así. Dice, escuchamos una y otra vez el argumento referido a la presunta afectación a la libertad de expresión en Internet, cuando se discute acerca de la posibilidad de establecer una remuneración por el uso de los contenidos periodísticos. Frente a ello, simplemente deberíamos preguntarnos. Y acá un poco vuelvo a lo que mencionaba Yesenia recién en su presentación. ¿Pagar por el uso o el disfrute de contenidos afecta a la libertad de expresión? ¿Pagar una entrada de cine afecta a la libertad de expresión? ¿Pagar por un libro es contrario a la libertad de expresión? ¿Pagar una suscripción a un periódico es contrario también a la libertad de expresión? ¿O acaso ocurre todo lo contrario? Seamos precisos y seamos serios en este debate. No podemos garantizar la libertad de expresión sin garantizar la supervivencia de los medios de prensa. Y esto hoy pasa necesariamente por el reconocimiento de una retribución a su favor por la utilización de sus contenidos en línea. Artículos, notas de opinión e investigación, cobertura de acontecimientos en vivo y en el lugar de los hechos. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y lo volvemos a decir ahora. Hacer periodismo de calidad y confiable es costoso y no es posible ni viable sin esa retribución. No reconocernos es dejarnos a merced de las noticias falsas que se propagan por las redes sin que nadie asuma responsabilidad alguna a su respecto. Es muy fácil y gratuito retuitear un rumor o una calumnia, pero es arduo y costoso elaborar y difundir una noticia chequeada y reconfirmada en sus fuentes. Es por eso que emprendemos un camino y que asumimos el compromiso de luchar por los derechos de propiedad intelectual de los editores de prensa, para que se les reconozca la retribución que les es debida y al mismo tiempo se preserve y fomente verdaderamente la libertad de expresión en nuestros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Nos deja un poco fríos la lectura de este manifiesto. Y antes de pasar a preguntas del público, yo quisiera hacer dos breves comentarios para pasar luego a esas preguntas. Y es puntualizar cómo, en efecto,
el derecho de autor no es una interferencia para la libertad de expresión. Nos han vendido en los últimos años, y entendemos de dónde vienen esos mensajes, lo entendemos hoy claramente, nos han vendido la idea de que el derecho de autor y la propiedad intelectual en general son una interferencia, una barrera para el derecho de autor, cuando sucede todo lo contrario. El derecho de autor es un camino, una garantía de materialización de esa libertad de expresión, de esa libertad de creación que involucra libertad de artes, libertad de ofrecer información, libertad de acceder a la información, la libertad de compartir cultura, conocimiento, educación. Pero ha calado mucho el mensaje y es por eso que hoy en día hay tal cantidad de ataques contra cualquier norma que se pretenda para modernizar el derecho de autor, para salvaguardar a los creadores, a los tanto autores como titulares de derecho, en la búsqueda de una justa remuneración para romper la brecha de valor de la que tanto se habla en los diferentes ámbitos. Quiero remarcar antes de pasar a preguntas dos fallos que nos ilustran el tema y que vuelven a las raíces del derecho de autor. Uno de ellos ambos son fallos que terminaron siendo emitidos por el Tribunal Europeo en el año 2019. Uno de ellos es el Funke Median, caso 469, que inició en el año 2017, y en este quiero relevar que para destacar que no es un asunto de interferencia del derecho de autor con la libertad de expresión, es que en el derecho de autor existen ya elementos de su propio núcleo que son y definen el objeto de la protección. El objeto de la protección implica que necesariamente se debe acudir a buscar la originalidad en esa creación para protegerla, y por tanto la mera información, en el caso de los medios de comunicación, los hechos como tal no son objeto de protección. Lo que es objeto de protección es la forma en que se expresan, que se plantea la noticia televisiva, radial, esa forma en que se traduce el llevar la información a los oyentes, a los televidentes, al público en general, elemento tan importante para cualquier sociedad democrática. En el mismo sentido, quiero relevar cómo el fallo Pelham, originado en Alemania, también en el año 2019 por el Tribunal de la Corte Europea o el Tribunal Europeo, caso 476, releva que en ese objeto de protección hay aspectos de reutilización que no son objeto de la protección, o que siendo objeto de la protección, el citarlos o reutilizarlos en otras utilizaciones en una forma tal en que ni siquiera se terminan por reconocer, no conculca, no daña ese justo equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho de autor. En este caso lo que pasaba era que se reutilizaba en una obra musical un pequeño fragmento, unos pocos segundos de un fonograma anterior, pero en esa reutilización ni siquiera se reconocía, se apreciaba esa reutilización, de modo que la reutilización no terminaba por afectar a la obra precedente. Estos dos fallos del Tribunal Europeo nos permiten relevar esa relación simbiótica entre el derecho de autor y la libertad de expresión, no una relación de interferencia, no una relación de barreras entre sí, y al contrario, lo que nos demuestra las historias que nos están contando ustedes tres, las de Rafaela, de Yesenia, las de Nicolás, es la asimetría tan grave a la que asistimos entre las grandes plataformas, Google, Facebook, YouTube, y los hacedores de arte, tanto los autores como las personas jurídicas. Con esta breve nota que yo quería compartir con ustedes, quiero pasar algunas preguntas mías y del público, y aquí voy a mezclar un poco las unas con las otras. Hay una que quiero hacerle a los tres, y los tres han remarcado esa asimetría de las plataformas de YouTube, de Google, con la creación y con la puesta a disposición por parte de los autores y de los medios de comunicación.
Yesenia nos comentó cuál es la respuesta que ellos han encontrado. Quisiera volver a preguntarlo, empezando por Nicolás, luego Rafael y finalmente Yesenia, de qué estrategia, qué respuesta pueden proponerse frente a esa asimetría y para salvar esa dificultad del tamaño de las plataformas y la puesta a disposición al público, la comunicación por parte de los autores y los titulares de derechos. Rafael. Perdón, Nicolás. No, Nicolás, sí. Bueno, en el caso de los medios, como hemos visto recién, las iniciativas lo que han tendido es establecer códigos de negociación compulsivos que establezcan pautas de negociación que sean mandatorias para las plataformas. Imagínense que si estamos hablando de que el Congreso de Estados Unidos ha determinado que estas plataformas son monopólicas y que hay que equilibrar el poder de negociación entre esas plataformas y los medios, estamos hablando de los medios de prensa de Estados Unidos, o sea, ¿qué nos queda al resto del mundo, no? O sea, evidentemente es necesario de una forma u otra equilibrar ese poder de negociación y la forma es establecer pautas o criterios que sean por un lado objetivos, pero especialmente que sean mandatorios en la negociación y que no puedan ser obviados por las plataformas al momento de pagar, como tienen que hacerlo. Ok. ¿Tus comentarios, Yesenia, sobre el mismo punto? Graciela, yo creo que la tecnología nos avasalla porque va a unas velocidades atroces. Entonces, ¿qué sucede? Que como esto va avanzando a tanta velocidad, la regulación siempre se nos va quedando atrás y ellos van cogiendo mucha ventaja, estos grandes, estos monstruos tecnológicos del mundo entero, que en este momento yo siempre me pregunto en qué estarán pensando, qué se viene. Y es qué va a pasar con todo eso que ellos hacen, porque yo incluso ahorita leía comentarios y alguien decía, no, es que no pensemos solamente en la monetización del contenido, también pensemos en la monetización de la data. Si vamos a eso, eso es lo que ellos realmente monetizan, la data, y nosotros les entregamos todo, les entregamos toda nuestra información para que ellos la moneticen y a nosotros no nos retribuyen nada. Entonces yo sí creo que, yo siempre he pensado, alguna vez en Colombia hace mucho tiempo perdimos las regalías, los actores, eso se perdió desafortunadamente. Y alguna vez yo conversaba con un ejecutivo de un canal de televisión donde él decía, pero es que por una lata no pagan nada y yo no importa, lo poquito que paguen nos lo repartimos, o sea, ¿qué importa? Es realmente para mí un tema y un ejercicio de cultura de pago. Hay que hacer de verdad la tarea de eso, porque, y aquí yo quiero mirar y mirarlos a los ojos a ustedes. Ayer cuando tuvimos la reunión, Graciela decías, Jesse, estás entre abogados. Bueno, voy a aprovechar que estoy entre abogados, porque yo creo que los abogados también necesitan empezar a ir a la vanguardia en la innovación. Miren, ustedes no saben lo que es para mí firmar un contrato de SmartFin's. Es súper difícil porque el abogado no entiende nada. Entonces, al abogado, por ejemplo, decirle a un abogado que SmartFin's tiene un marco del festival, entonces el señor es, no entiendo qué es eso. Entonces, terminamos en la palabra clausura, por ejemplo. Ah, es una clausura. Y yo, pues no, pongámosle clausura que yo así lo entiendo. Y me da mucha rabia porque no es una clausura, porque es un marco de festival. Pero para el abogado es absolutamente difícil a veces entender todos estos procesos de innovación, todos estos procesos que son además intangibles. Para el abogado todo tiene que ser medible, cuantificable, y hay una cantidad de cosas que la innovación y la tecnología no está permitiendo medir, que son activos completamente intangibles en temas de industrias creativas, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que esas legislaciones, esas regulaciones tienen que ir a la par en la innovación con la tecnología, porque si no nos vamos a colgar todo el tiempo y vamos a estar, ustedes que son los que saben de leyes, los que saben de contratos, los que saben de propiedad intelectual, tienen que ir a la vanguardia de Google, de Facebook, de Instagram, de SmartThings, de todas estas cosas que van a empezar a avanzar y avanzar, avanzar y que no sabemos a dónde vamos a parar. Por eso es que lo que le pasa a Uber, que tiene tantos problemas, es porque precisamente las regulaciones y las legislaciones siempre van atrás de la tecnología. Entonces yo sí creo que ya
las facultades de Derecho necesitan empezar a meter mucha innovación en los nuevos abogados para que los abogados también empiecen a pensar qué se viene, qué es lo que está pensando la humanidad, para dónde va, y podamos empezar a regular eso. Yuval Noah Harari, que es uno de mis escritores favoritos, decía que estábamos muy graves en este momento porque a nosotros en este momento el tema educativo está con lo de hoy, pero lo de hoy en 8 días ya cambió, entonces ya estamos atrasados. ¿Cómo generar procesos educativos que vayamos incluso pensando un poquito más allá de qué está pasando con el planeta en temas tecnológicos? Porque de verdad, pues invade. Entonces, por eso no tenemos participaciones en plataformas como YouTube, no hay participaciones en Facebook, al contrario, ya cada día los algoritmos están más difíciles, pautar se está volviendo más difícil, cada día te sacan más dinero para promocionar tus contenidos, entonces cada día esto se empieza a volver mucho más complejo y mucho más difícil, nos cambian los algoritmos cada 15 días, entonces toda la gente, los grow hackers todo el tiempo están tratando de entender cómo vamos a pautar, entonces yo sí creo que nos toca empezar a generar procesos de capacitación muy fuertes para ir a la vanguardia con estos grandes del mundo tecnológico.